que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Ahora sí les voy a pedir que abran sus Biblias allá en la carta de Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en donde vamos a estar estudiando acerca de los misterios de Dios, y en esta ocasión vamos a estudiar, a entender a través de la palabra de Dios el misterio de la iniquidad. Es un misterio muy interesante como todos los demás. Todavía nos faltan como unos 7 misterios, ¿verdad, hermano Ricardo? Pero yo creo que vamos a parar nada más con el último miércoles. El próximo miércoles terminaremos la serie Los Misterios de Dios y concluiremos con el misterio de Cristo. Hay más, hay misterio de Dios, hay misterio del Espíritu Santo, hay el misterio acerca de las 7 estrellas que Jesús tiene en su mano. Y bueno, el Apocalipsis está lleno de misterios, pero no nos queremos meter con el Apocalipsis. Nos vamos a quedar con el misterio de Cristo el próximo miércoles, amén. Pero hoy vamos a estudiar el misterio de la iniquidad. Yo espero que entendamos este mensaje en esta noche y vamos a leer la palabra de Dios ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. Lo vamos a leer y al final le vamos a dar explicación a estos versículos. Recuerde, la iglesia de Tesalónica está emocionada porque han venido enseñanzas. Pablo dice que algunos por carta, algunos por espíritu, y bueno, algunos hermanos estaban recibiendo mensajes equivocados, que ya el Señor Jesús ahí venía, que ya estaba a las puertas, a la entrada, que ahí el Señor Jesús venía pronto, y ese era el mensaje principal que se daba en el primer siglo. Así que los hermanos de aquel entonces pues hablaban una y otra vez que ahí viene, Jesús viene, Maranata, Cristo viene. Y pues ustedes ya saben que al principio la iglesia hasta pues vendió sus terrenos, vendió sus casas y todo esto dinero lo entregaron a los apóstoles para que siguiera creciendo el reino de Dios, para la predicación del evangelio y para las necesidades de la iglesia de aquel entonces. Entonces la iglesia se encuentra en esta situación, con estos pensamientos. Pablo dice que algunos hermanos, como decían, Cristo ya viene, pues ¿para qué trabajo? Y pues ya no iban a trabajar los hermanos de Tesalónica, ya se la pasaban ahí en casa. No puedo decir viendo Netflix porque no había, ¿verdad? Pero ahí quizás descansando en la hamaca y pues ahí entreteniéndose, ya mirando que era la hora del almuerzo. Vamos a visitar a los hermanos Ulloa a ver qué están haciendo, y ya iban para allá y pues llegaban a la mera hora de la comida. Entonces
ya no trabajaban, nada más andaban buscando pues cómo pasársela a todo dar mientras Cristo venía. Una semana, 2 semanas, un mes, ¿para qué trabajo? Y bueno, así se encontraba la iglesia, y Pablo tiene que escribirles la segunda carta a Tesalónica para explicarles, por favor, pues pónganse las pilas, el Señor aún no viene, todavía tienen que pasar estas cosas, y esto es lo que vamos a leer, ¿ok? Mira lo que dice la Escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, oiga bien, ni por espíritu, ni por palabra, lo que ellos estaban recibiendo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Acuérdense de esta palabrita. No vendrá Cristo antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Fíjese bien, va a haber una gran oposición contra Dios y sus santos antes que venga nuestro Señor Jesús, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es alguien que va a querer que le adoren como si fuera nuestro Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? ¿No os decía esto? O sea, él se los decía una y otra vez. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo vuelvo a leer. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? A este hombre de perdición, a este hijo de perdición. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Tarde o temprano se va a manifestar. Porque, mira el versículo 7 de donde es tomado el tema. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ya está el misterio de la iniquidad, pero alguien lo detiene. Vamos a saber quién es ese alguien que lo detiene. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Gloria al Señor. Después el versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hay que tener mucho cuidado de las doctrinas que uno recibe. A veces nosotros nos ponemos a escuchar algo en la radio, algo en la televisión, y muchas veces son falsas profecías, falsos profetas, y nos vamos a llenar de una doctrina que nos va a confundir. ¿Tiene preguntas? Hable con los hermanos de la iglesia, hable con los maestros de esta congregación, hable también con los ministros de esta congregación, para que se les pueda explicar bien acerca de estas cosas, porque aún entre nosotros mismos tenemos diferentes opiniones. Le digo esto porque yo he hablado con diferentes ministros y algunos tienen una explicación de algo y algunos tienen la explicación de otra. Y pues son cosas que si tú no tienes la explicación correcta, no quiere decir tú que no vas a ser salvo, porque el conocimiento no te va a hacer salvo. Lo que te hace salvo es la sangre de Cristo Jesús, amén. Eso es lo que nos va a llevar al cielo. Lo más importante es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que creemos en su venida, que creemos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Ese es el conocimiento que todo hijo de Dios debe de tener. Decía una hermana, ay hermano, dice, a mí a veces, yo no sé mucho de la Biblia, me dice ella, yo no sé mucho de la Biblia, pero a mí no me dan gato por liebre, me dijo ella así. ¿Cómo que no te den gato por liebre? Ya saben que pues la liebre y el gato se parecen, ¿verdad? Aunque la liebre tiene las orejas más largas que el gato,
pero pues ya dándosela a uno en la mano, pues se siente peludito, es liebre, y matan la liebre y sin darse cuenta se comieron al gato. Entonces, esta hermana me dijo, a mí no me dan gato por liebre. Ella me decía esto en cuanto a la doctrina, aunque yo no leo la Biblia, pero a mí no me dan gato por liebre. ¿Y sabes por qué? Me dijo la hermana. Le dije, ¿por qué? Porque tengo muchos años en la iglesia de estar oyendo a los maestros, a los predicadores, y aunque no sé dónde están los versículos, aunque no sé explicárselo yo a alguien, estoy convencida de la doctrina de Cristo Jesús. Así que no me dan gato por liebre. Ya estoy convencida de la doctrina de Cristo. Y hermana, te felicito que por lo menos pones atención a las predicaciones. Y entonces es bien importante venir a las reuniones, el escuchar la palabra del Señor. Bueno, ahí está el misterio de la iniquidad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, iniquidad, la definición es cualidad de inicuo y designa maldad y perversidad. Eso es lo que quiere decir la iniquidad. También tiene que ver la iniquidad con la maldad en las obras. Sus obras son perversas, sus obras son malas. Se da uno cuenta de las personas que practican la iniquidad. Ahora, el origen de la iniquidad, porque la Biblia dice que ya está en acción, que este misterio pues ya ha sido revelado, pero hay muchas cosas que no entendemos aún. Lo que dice el versículo ahí, entonces se manifestará, el 7, porque ya está en acción, dice el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está en acción, ya está entre nosotros, ya se ha desarrollado. Eso ya lo entendemos, pero de que el misterio de la iniquidad está en acción, se entiende. Pero ¿se entiende verdaderamente esto de la iniquidad? ¿Cómo es que llegó la maldad? ¿Cómo es que llegó la perversidad a este mundo cuando creemos en un Dios de orden, en un Dios perfecto, en un Dios santo, que en Él, dice la Escritura, no hay ningunas tinieblas? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, ¿cómo es que nos llegó la maldad? ¿De dónde viene esta iniquidad? El origen de la iniquidad, mis hermanos, ustedes lo conocen, comenzó en el cielo mismo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, en el cielo mismo. Lo vamos a recordar y yendo a la palabra de Dios allá en el libro de Ezequiel capítulo 28, rápidamente los que tienen su Biblia. Ezequiel capítulo 28, el origen de la iniquidad en el cielo mismo. Mira lo que dice aquí el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 14 al 17. Tú, querubín grande, fíjese bien, era un querubín. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Fíjate bien, este querubín era perfecto en todos sus caminos, como lo fue Job en todos sus caminos. Él fue perfecto en todos sus caminos hasta el día en que fuiste creado. Pero mira que dice la Escritura después, hasta que se halló en ti maldad. En el cielo, un querubín, un ángel, de repente se desvió y le llegó la iniquidad. Versículo 16. ¿Por qué? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué pasó con él? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Se creyó el más bello del cielo, el más lindo. Lucifer, portador de luz. Ahora se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y luego dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré
para que miren en ti. Hasta ahí. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto es lo que dice el profeta Ezequiel. Entonces la iniquidad comenzó con esta creación perfecta que Dios tiene en el cielo. Qué interesante. Es muy interesante leer esto porque imagínese usted por un momento de que nosotros ya se termina nuestro tiempo en la tierra, viene Cristo Jesús, la iglesia es levantada, la tierra es destruida, vienen las bodas del Cordero y viene todo esto glorioso que nos espera. Y ya estamos en el cielo. Ya vino la resurrección, tanto de injustos como injustos, ya vino la transformación, el misterio de la transformación, y ya bueno, ya todos fueron llevados por los ángeles al lugar que le corresponde. Imagínense que ya tengamos unos cuantos cientos de años en el cielo. Imagínense que ya tenemos 500, 1000, 2000, 7000 años viviendo en el cielo, y que de repente haya uno de nosotros entremos en una actitud como la de este querubín protector, que allá de repente uno de nosotros la maldad y la iniquidad pueda controlarnos. ¿Ustedes creen que esto vaya a ser posible? ¿O no? Esas son preguntas, esos son misterios que uno debe de entender en la Biblia. O sea, yo veo en esta creación de Dios que se le corrompió uno de sus ángeles. Y que no solamente se corrompió él, se le corrompió, dice la Escritura, la tercera parte de los ángeles, porque este ángel que se rebeló contra Dios, que se llenó de iniquidad, de maldad, fue y convenció a los demás ángeles, y entonces todos estos ángeles fueron lanzados del cielo. Imagínese que usted y yo, que estamos luchando tanto para alcanzar la gloria y la inmortalidad, y que allá nos descuidemos. Y que Dios nos diga, ¿sabes qué? Siempre no te va a tocar a ti. Láncelo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es los misterios que tiene la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo de que Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, Él nos va a mantener puros y limpios el resto de nuestras vidas en el cielo. Y que así como tú eres limpio y santo en esta tierra y te mantienes así, así nos mantendremos también en el cielo. Que así como estamos luchando para estar dentro de la iglesia, dentro del reino, y estamos llegando a las reuniones y estamos apoyando las actividades y luchamos por nuestra salvación, allá en el cielo también vamos a luchar por seguir agradando a Dios y honrarle y adorarle por el resto de nuestras vidas. Allá va a ser totalmente diferente, mis hermanos. Solamente quise poner eso ahí a su consideración, que este ángel protector, pues le llegó la iniquidad a su corazón. Recuerda que cuando Satanás se rebela contra Dios, él dice, pondré mi trono más alto que el de él, que el de Dios. Quiso superar a Dios. Por eso Lucas capítulo 10, versículo 18, ahí nos dice que el diablo es lanzado fuera del cielo. Es lanzado, y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, como un rayo. Y luego de otras partes de la Escritura dice, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que quiero decirte es que Satanás fue lanzado del cielo por Miguel y sus ángeles, aquella gran lucha cuando son arrojados del cielo Satanás con todos estos ángeles desobedientes, en donde hubo maldad, perversidad, donde hubo pues iniquidad. Después nos habla la Biblia de una creación maravillosa, hermosa, allá donde habitaba Adán y Eva, el huerto del Edén. Esta creación de Dios también dice la Escritura que fue hecha perfecta y sin maldad. Adán y Eva fueron hechos perfectos sin maldad. En otras palabras, sin iniquidad. No había iniquidad en ellos. Eran perfectos. Según Génesis capítulo 1, versículo 31. Vio Dios que todo era bueno
en gran manera. Todo era bueno, incluyendo a Adán y a Eva. Pero la iniquidad llegó al huerto, ¿te acuerdas? Llegó también la iniquidad al huerto como llegó al cielo. Llegó la iniquidad al huerto y se manifestó. ¿Quién se acuerda cómo se manifestó la iniquidad? Por medio de una serpiente. ¿Se acuerdan? Que llega la serpiente y entonces comienza el engaño y entonces entra en acción este misterio de la iniquidad. ¡Qué interesante! Ya sabemos que Adán y Eva desobedecen, caen en desobediencia, pues entra la iniquidad y dice la Escritura que entonces ya cuando pasa el tiempo, Génesis capítulo 6 y versículo 5, ya cuando ellos desobedecen a Dios por el engaño de la serpiente, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo cambió. Ahora la tierra está llena de iniquidad, está llena de maldad. De tal manera que cuando llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, que son aproximadamente, ¿qué? 6,500 años después, Cristo dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo dice Mateo capítulo 24, versículo 11 y 12. ¿Te das cuenta cómo va la iniquidad avanzando? En el cielo, en Edén, y luego en el tiempo del diluvio, y luego aunque Dios, aunque Él bautiza la tierra para darle una oportunidad nueva a la humanidad, como quiera se vuelven a corromper los pensamientos del hombre, porque está bien claro en la palabra de Dios que nuestro corazón está inclinado hacia lo malo desde nuestra juventud. Una vez que empezamos a entrar a este periodo de la juventud, empieza a desviarse el ser humano. Así que dice la Escritura que la maldad se va a multiplicar. La maldad se va a multiplicar, y cuando la maldad esté que ya esté en extremo, entonces el amor de muchos se va a enfriar. Ya se va a ir perdiendo el amor. Estamos hablando ya de tiempos finales. Ahora, si quieres acompañarme allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, queremos que entiendan bien esto acerca de la iniquidad. Aquí en Timoteo 2 de Timoteo capítulo 3, y vamos a hablar ahí del versículo 1 al versículo 5. Aquí se nos va a hablar de la iniquidad de los hombres en los postreros días. ¿Qué es lo que va a suceder? Pablo escribe a Timoteo y le dice así en su carta del capítulo 3 de 2 de Timoteo. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es esto de estos postreros días? Pues más adelante, en una generación más adelante, en generaciones próximas. También debes saber esto, que en generaciones próximas o postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, deleites del mundo, obviamente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor. A estos evita. Tengamos cuidado con este tiempo o este misterio de la iniquidad, porque fíjense que aún nosotros podemos ser engañados a causa de la iniquidad. Porque hay personas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hay personas que piensan que están haciendo bien cuando están haciendo mal. Y ellos creen que están bien, como el rey
Saúl. El rey Saúl creyó que estaba en lo correcto. Él dijo, al contrario, he obedecido a Dios. Fíjense, él sentía que estaba obedeciendo a Dios. Al contrario, he obedecido a Dios. Entonces Samuel pues le dice, ¿de verdad estás obedeciendo a Dios? ¿Y qué es ese bramido de animales que traes ahí? ¿Y qué traes tú a este? Ahí traía al mismo rey de Amalek, imagínese usted. Fue cuando Samuel se enciende. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero Samuel saca la espada. ¿Y quién mata al rey de Amalek? El mismo Samuel, mire, aquel niño que creció en el templo de Jehová, bien entregado al Señor. Sacó espada y se fue contra el rey Amalek y lo atravesó con la espada. Porque eran hijos de perdición, hijos del diablo. La iniquidad estaba en ellos. Y obviamente Dios va a exterminar la iniquidad. Y de eso se trata. Por eso dice la Escritura, pero lo detienen. ¿Quién lo detiene? Qué interesante está esto, ¿verdad? Entonces, bueno, Cristo dijo que dentro del mismo reino saldrían estos lobos rapaces. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Y tú te has de acordar muy bien acerca de la parábola de la cizaña. ¿Te acuerdas allá en Mateo capítulo 13? Mateo capítulo 13, nada más para que nos acordemos. Mira ahora dónde se ha ido la iniquidad. Esto es lo que a mí me da un poco de miedo. Mateo capítulo 13 y en su versículo 24, cuando habla de esta parábola del trigo y la cizaña, Jesús dijo, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. ¿Quién es este hombre? Cristo, que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es la buena semilla? Nosotros. ¿Quién es el campo? Pues la tierra, la iglesia, como quieras tú llamarle. Pero mientras dormían, fíjese bien, que obviamente tenemos que dormir. Pero mientras dormían, vino de noche pues, aunque no dice ahí, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Quién es este enemigo? El inicuo, el diablo. Vino este enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así lo deja la Biblia, y se fue. ¿Qué pasó con esa cizaña? Esa es la pregunta acerca del misterio de la iniquidad. La iniquidad ya está en acción en el mundo. Iglesia del Señor, tengamos cuidado, también dentro de la iglesia, porque la cizaña fue sembrada dentro de la iglesia, y ahí es donde uno debe de estar alerta, con los ojos bien abiertos, porque Pablo después nos habló que él tuvo muchos problemas entre falsos hermanos que salieron del mismo reino, de la misma iglesia. Esta es de la cizaña de la que habla Jesús. También Pablo dijo que iban a levantarse falsos, Cristo dijo que se iban a levantar falsos profetas, iban a traer enseñanzas erróneas, equivocadas. Esos son los falsos profetas. Iban a traer doctrina diferente. Luego Pablo, allá en Hechos capítulo 20, mira lo que dice Pablo a la iglesia cuando se está despidiendo allí en Mileto. En Hechos 20, versículo 28 y 29, Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero yo sé, Pablo estaba seguro, pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y estas cosas se han dado dentro de la iglesia. Y esto es lo que no debemos de ignorar, porque nos lo advirtió Cristo, nos lo advirtió Pablo, nos lo advirtieron los apóstoles, que habría falsos hermanos,
llamada la tal cizaña y falsos profetas y pues estos lobos rapaces. Hay palabras que debemos de entender para poder diferenciar las doctrinas. Por ejemplo, Ricardo nos habló del misterio de la piedad. ¿Qué es eso de piedad? Ahora ya estoy con el ministerio de la iniquidad. Dos palabras totalmente diferentes, ¿se dan cuenta? Piedad, iniquidad. Aunque terminan en AD las dos, son muy parecidas, pero es totalmente diferente. La piedad tiene que ver con el temor y el respeto a las cosas santísimas de nuestro Dios. Amén. Amén. Al evangelio, a las reuniones de la iglesia, a los cantos, a todo lo que tenga que ver con Dios. Este es un hombre piadoso. Acuérdense de Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso. Le gustaba la piedad. Hacía buenas limosnas. Oraba a Dios siempre. Respetaba a Dios. Entonces, ahí está el ejemplo. Piedad, temor, respeto hacia las cosas sagradas, santísimas de nuestro Dios. Nosotros mismos podemos fallar en eso. De repente no tenemos piedad por las cosas de nuestro Dios. Aunque el hermano Ricardo nos dio dos definiciones, también piedad, de tenerle piedad a un ser humano. Ten piedad de nosotros, dicen unos cantos por ahí. Pero luego la iniquidad. La iniquidad no tiene lo mismo. Iniquidad es la maldad en las obras. La iniquidad, acabo de dar la definición. Acabo de hablar que la definición de iniquidad es cualidad de inicuo y designa maldad, perversidad, maldad en las obras. Esa es la iniquidad, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Bueno, ahora vienen otras dos definiciones. La herejía. ¿Han oído acerca de la herejía? Pablo dijo, no anden en herejías. La herejía es totalmente diferente que la apostasía. Son palabras que debemos estar familiarizados nosotros como hijos del Señor. La herejía es enseñar algo diferente, algo que no... Bueno, nosotros ya tenemos establecida esta enseñanza inspirada por Dios y se nos ha sido revelada, y que vengan enseñando otro tipo de enseñanza, algo que no está en la Biblia, o está en la Biblia pero le han torcido y lo están enseñando de una manera diferente. Es la enseñanza de algo totalmente diferente a la palabra de Dios. A eso se le llama herejía. Herejía. Y de esos tienen mucho que ver los falsos profetas. Ellos son herejes, traen herejía, traen enseñanza diferente. Y luego la apostasía. ¿Quién sabe eso de la apostasía? Porque antes que venga Jesús, va a venir esto de la apostasía. Y Pablo lo dijo muchas veces, muchos sí, de la fe. Gracias, hermano Ricardo. Entonces, la apostasía tiene que ver con el abandonar la fe, el renunciar a las cosas espirituales, el renunciar a Cristo, el renunciar a Dios. Pero usted nunca ande diciendo, ese hermano apóstata, ya abandonó el camino del Señor. Nunca usemos esas palabras, por favor. Se lo pido en el nombre del Señor. Voy a concluir. Vamos aquí otra vez a Segunda de Tesalonicenses. Ya que se ha explicado todo acerca de esto, vamos a volver a leerlo y en el nombre de Cristo Jesús le damos su interpretación y enseñanza. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esto es cuando dice, y seremos levantados con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cristo mismo lo dijo. Nadie os engañe en ninguna manera. Cristo dijo que vendrían falsos cristos, ¿te acuerdas? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que antes venga la apostasía, que muchos van a apostatar.
van a dejar la fe. Y mire qué interesante leer esto y verlo tristemente de esta manera, que esta pandemia, pues yo no la veo ni como un anticristo, ni como un falso profeta, ni como nada. Es simplemente una plaga que se ha desarrollado en la tierra. Que si fue del gobierno, que si fue de un murciélago, que si fue de... Sepa usted, que si fue del Batman, dijo el hermano de la vez pasada. Que si fue de este animalito, usted piénselo. Pero el asunto es que estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Mire cómo estamos con nuestros tapabocas, a saber por cuánto tiempo. Esto no es fácil. Ya nadie quiere usar. Hoy fuimos a una casa con Jonathan y la señora dijo, ponte tu máscara. Y como no traíamos una extra, dije, quédate afuera, yo hago el trabajo. Y así le hicimos, que la señora es bien delicada. Y pues bueno, estamos viviendo tiempos difíciles. Y mire lo que pasa con la iglesia del Señor. Esto es causa de tristeza para los líderes. Que ¿cómo va a ser que una pandemia, cómo va a ser que una plaga, antes que se venga lo verdadero, o sea, lo fuerte, cuando la iglesia va a ser perseguida? Señor mío, en aquel entonces cuando se levante el inicuo y nos impida adorar a Dios y nos diga no se debe de adorar a Dios, solamente se debe de adorar a tal rey, y que se nos impida adorar a nuestro Dios eterno, ahí va a ser lo difícil de los cristianos. Cuando se venga ese tiempo de persecución, entonces, dice la Escritura, ahí muchos apostatarán de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde muchos van a abandonar la carrera espiritual y donde muchos entregarán sus vidas por Cristo. Aquellos hermanos que van a confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que van a estar dispuestos a ir hasta la muerte por Cristo Jesús. Y que quizás les van a dar una inyección, les van a dar un balazo en la cabeza, pero que están listos a morir por el Señor. Ahí es donde va a ser probada la iglesia verdaderamente, nuestra fe. Pero óigame, esta pandemia, ¿cómo va a ser posible? Que el hermano, discúlpame si me estás oyendo, hermano Salvador Estrada, el hermano Salvador Estrada también está preocupado porque la membresía no le ha regresado a la iglesia. Y él les dice, hermanos, y los anima, pero la iglesia no quiere. Y no nada más el hermano Salvador, aquí hay otras iglesias en el área de Houston, en el área de México, el mismo hermano de Cuernavaca también, consiervo en el Señor, estamos batallando. ¿Por qué? Pues porque una simple plaga, una pandemia, ha detenido el crecimiento, el ímpetu que debe de tener la iglesia del Señor para que sigan predicando, para que sigan anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Juan, hijitos míos, esto no puede ser así, esto no debe ser así. Como dijo Pedro, pero nosotros sí digámoslo de corazón, no lo digamos como Pedro de palabras. Señor, estoy dispuesto a ir contigo si es necesario, ¿qué dijo Pedro? Hasta la muerte. Y cuando se llegó la mera hora, no lo conozco. Mujer, ¿de qué me estás hablando? Y luego maldijo y dijo, no lo conozco a tal hombre. Pero lo importante es que después se arrepintió. Pero qué lindo hubiera sido, qué hermoso hubiera sido si estuviera escrito en la palabra del Señor, que entonces Pedro, cuando llega aquella mujer, cuando se están calentando a la fogata, porque hacía frío en el patio de Anás, están ahí en el patio del sumo sacerdote, porque ahí tienen a Jesús, y ahí está Pedro con ellos. Y obviamente Pedro no tenía palancas como Juan lo conocía. Juan nada más hizo la señal, déjenme entrar, lo conozco. Y entró, porque ahí estaba Juan, el discípulo amado. Pero fíjense, a él no le dijeron nada. Pero cuando estaba Pedro ahí con los soldados, lea bien la escritura en Juan, están ahí calentándose en la fogata porque estaba haciendo un frío tremendo. Llega una mujer y le dice, oye, ¿que tú no andabas con ellos? Yo te vi. Mujer, no. Pero qué lindo hubiera sido. Claro que andaba con él. ¿Y qué? ¿Me van a matar también? ¿Qué hubiera pasado?
¿Qué hubiera sido la historia si Pedro hubiera dicho sí y estoy dispuesto a ir con él hasta la muerte? ¿Ustedes quieren que agárrenlo? ¿Ustedes creen que sí lo hubieran matado también? ¿Y por qué si al que querían era Jesús? Lo primero que iban a decir los sacerdotes, no hombre, ese déjenlo, al que queremos es este, ya tenemos lo que queremos. No hubiera pasado nada, mis hermanos. Pensémoslo bien, de veras, hagamos un análisis. Bueno, dice, nadie os engañe, dice Pablo, estoy en el 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía, que donde muchos van a abandonar la fe, aunque muchos ya lo están haciendo ahora por la pandemia. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es este hijo de perdición? Pues usted dígame quién. ¿El diablo? ¿Alguien que se quería oponer a la obra de Dios? Y luego dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y miren lo que les recuerda Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿No os acordáis, pues? ¿No se acuerdan ustedes que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? O sea que Pablo ya les había explicado, ya les había dicho acerca de estas cosas. ¿Por qué? Bueno, entendamos qué es lo que estaba viviendo la iglesia en el primer siglo. Primero entendamos de que estaban viviendo bajo el imperio, ¿quién se acuerda? El imperio romano. Estaban viviendo en tiempos difíciles. Ya había pasado pues las generaciones de la familia Juliana. Ya nos las han enseñado una y otra vez, pero la vamos a volver a recordar. Julio César, ¿se acuerdan de Julio César? Luego viene Augusto César. ¿Qué Augusto César no fue durante el tiempo que nació Jesús? Sí. Durante el reinado de Augusto César fue cuando nació Jesús. Y luego viene de Augusto César, viene Tiberio César. Aunque luego nos lo pregunten, se nos olvida, ¿verdad? Y luego de Tiberio César viene el maloso, el malvado, Calígula. ¿Se acuerdan de ese? Tremendo, aunque la Biblia no habla mucho de él, quiero que sepan. Pero la Biblia sí nos habla de otro que se llama Claudio, que allá en el libro de los Hechos se menciona su nombre, porque los judíos son expulsados, ¿se acuerdan? Y entre ellos va Priscila y Aquila, ¿se acuerdan de esa historia? Y entonces, ¿quién es el rey en ese entonces? ¿O quién es el jefe o el amo? Pues es Claudio. Pero después de Claudio, viene uno que es inicuo, que es hombre de perdición, que es todo esto que dice aquí Pablo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone, porque se oponían a la iglesia. El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Algún día va a haber algo como esto también sobre la tierra. O es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acuérdense de que yo ya les había dicho esto, dice Pablo. Bueno, algunos creen que Claudio estaba tratando de detener a Nerón. Porque Nerón, fíjense que yo no he conocido a nadie que le haya puesto Nerón a sus hijos. Yo Nerón a los perros he oído. Nerón. ¿Han oído? Pero fíjense que en mi tierra natal, donde crecí, había un señor que se llamaba Nerón, fíjate. Y todos sus hijos le salieron, sí, tremendos. Era la famosa banda de los negros, ahí donde yo, porque el don Nerón era así, negrón, moreno, y el pelo blanco. Y sus hijos eran tremendos. Y en una ocasión estaba yo atendiendo la tienda de mi mamá, y de repente se oyó una balacera, pero balacera, como esas que se oyen ahorita en Reynosa y en partes de aquí cerquita. Pero una balacera tremenda.
Entonces, alguien ya sabe que siempre corre el chismoso, el que llega con las noticias. Gregorio, ¿qué pasó? Mataron a los negros, así dijeron. Mataron a los negros, a los hijos de Don Nerón. ¿Cómo? Mamá, déjeme ir a ver. Y mi mamá se quedó ahí cuidando la tienda y llegué y fíjese que a 3 de los muchachos de Don Nerón los habían matado. Y cuando llegué, pues estaban en el suelo. Algunos estaban, pues, muriendo en ese momento. Pero había uno que yo conocía, que estaba muchacho. Y me dio tanta tristeza porque me miraba a los ojos, como que quería que le ayudara. Pero ya la muerte estaba apoderándose de su cuerpo. Fue algo terrible. Y pues bañados en sangre. Entonces, son historias que nunca se me olvidan, porque ver algo así tan cerca, ahora ya no me quiero ir a ver. Eso de andar mirando, yo quiero ver sangre, ¿qué? Quiero ver sangre, no vea sangre, porque luego queda uno medio traumadón. Tengo un conocido que le gustaba hacer esto, y me dijo, me enfermé de ver esto, paré de hacerlo. Tenía pesadillas, ya soñaba con pura violencia, puras armas, pura sangre, puras balaceras. Y ahora dice que ya está tratando de dejar todos estos videos, porque esto lo pasan en vivo en los videos. Cómo estos criminales degollan a sus víctimas, les cortan la oreja y ahí en vivo los están grabando y lo están transmitiendo. Imagínense qué perversidad. No, pues es que este misterio de la iniquidad de veras que está en acción. Pero mire lo que voy a seguir leyendo. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Algunos pensaban que Claudio estaba tratando de detener a Nerón. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Usted puede darle la interpretación que usted crea correcta. Quizás los hermanos de Tesalónica creyeron que era Claudio y Nerón. Nosotros vivimos en estos tiempos diferentes, los postreros días de los que hablaba Pablo, y yo creo que se trata del diablo, porque el diablo es el que comenzó todo en el cielo, en el mismo cielo, es el que desató la iniquidad en el cielo y también la desató ¿dónde? En la tierra, en el huerto comenzó todo. Entonces, si nos podemos a pensar en esto, en donde dice, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quiere decir que el Dios de este siglo tiene controlado el mundo entero, ¿sí? Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu de Dios. Miren, el poderoso mensaje de la Escritura. Si la iglesia no existiera, si no existiera el mensaje de Dios, ¿cómo iba a ser detenida la iniquidad? Entonces la situación estuviera como en los tiempos del diluvio, que vio Dios que la maldad era mucha sobre la tierra y quizás Dios ya hubiera acelerado la venida de Cristo Jesús. Pero bueno, es detenido. ¿Por quién? Por Dios, por el Espíritu de nuestro Dios. Solo hay quien la detiene al presente, el Espíritu de Dios, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién va a ser quitado de en medio? Sí, el hombre inicuo. La perversidad, la maldad, y todo eso tiene que ver con lo malo que practica la gente. Entonces miren lo que dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Ok? Cuando se manifieste. Entonces se manifestará aquel inicuo. Hay muchos que piensan que Satanás anda ya sobre la tierra y que el diablo ya está suelto. Agárrense que el diablo anda suelto, dicen por ahí algunos. No. Muchos predicadores, ministros enseñan de que el diablo está suelto. Y la Escritura nos dice que a través de los evangelios, especialmente el libro de Lucas, en donde habla que, bueno, si nos adelantamos me voy a tardar mucho más con esto. Lo único que les puedo decir es lo siguiente. En donde nos dice la Escritura que cuando Cristo Jesús resucitó de entre los muertos,
Algunos dicen que el diablo fue atado cuando Cristo murió, otros dicen que cuando Cristo resucitó. ¿Ok? Pero que el diablo está atado por 1000 años, dice el Apocalipsis, pero que después será desatado y saldrá a engañar a las naciones. ¿Han leído ese versículo? Sí, ¿verdad? Una y otra vez. Entonces, saldrá a engañar a las naciones. Entonces, mira lo que dice la Escritura ahí si conectamos esto. Entonces dice, se manifestará aquel inicuo, aquel demonio. ¿No será que cuando sea suelto Satanás? ¿Ok? A quien el Señor matará, miren, lo matará con el resplandor con el espíritu de su boca, que es la palabra del Señor, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pregunta, me queda 1 minuto, 2 minutos. ¿Se acuerda que hablamos de los falsos profetas? ¿Se acuerda que hablamos de los falsos hermanos? De la cizaña que dice Cristo que creció, que la sembró el enemigo y se fue, y pues creció y aquí está. Bueno, ¿y qué tal si ese inicuo son también los que, la cizaña mala que quedó aquí en la iglesia, y que tarde o temprano el Señor la manifestará, y que entonces sean desenmascarados como los luchadores, se dejan quitar la máscara y al final les quitan la máscara? Está interesante esto, ¿verdad? ¿O a poco no estaría interesante que Dios diga, ok, viene la venida del Señor, ahora el Señor va a desenmascarar a la cizaña y nos va a manifestar quiénes son ellos? Estaría interesante, ¿verdad? Increíble. Esos son los misterios que tiene Dios en la Biblia. Pero la Biblia no habla de eso, fíjese. La Biblia solamente nos dice que cuando venga el Señor con gran poder y gloria, entonces el ángel apartará al trigo y entonces la cizaña, y entonces la cizaña será quemada, y pues ya saben que el trigo son los hijos de Dios, serán recompensados en el cielo. Hay mucha enseñanza en la palabra de Dios. Sigamos estudiando los misterios de Dios. Los misterios de Dios son grandes. La Biblia nos dice que las cosas reveladas han sido dadas para nosotros, para que las estudiemos y las cumplamos, pero que lo oculto le pertenece a nuestro Dios. Entonces, que Dios les bendiga. Seguiremos hablando de esto en otras ocasiones. Amén.